más información, le he comentado que por lo menos han sido 8 los brotes de intoxicación masiva y que, por supuesto, nos han sacudido como país. Lo que ha provocado además el temor entre los padres de familia, quienes esperan conocer, porque hasta la fecha no sabemos qué ha pasado, qué consumieron los niños, cuáles fueron las causas que provocaron esta intoxicación. Y bueno, pues no ha habido nada. Las autoridades, tanto locales como federales, no han dicho nada. Vamos a recordar qué pasó. Una ola de intoxicaciones masivas aterra a escuelas y guarderías de varios estados del país. Cerca de 200 niñas, niños y jóvenes se han visto afectados por consumo de alimentos, líquidos, sustancias prohibidas o agua supuestamente contaminada. Los casos iniciaron el 23 de septiembre. 21 estudiantes de la Escuela Secundaria Federal número 1 de Tapachula, Chiapas, se intoxicaron con alimentos contaminados. 6 de octubre, de nuevo en Tapachula, 5 jóvenes de 14 años terminaron con síntomas tras tomar agua con una sustancia desconocida en la telesecundaria 338 Ricardo Flores Magón. 7 de octubre ocurre el mayor caso hasta ahora. 110 estudiantes de secundaria tomaron agua de los bebederos y terminaron con síntomas o mareos en el municipio de Bochil, Chiapas. 11 de octubre, la secundaria federal número 1 de Tapachula tuvo su segundo caso de intoxicación en menos de un mes. 18 menores inhalaron humo de una sustancia desconocida. El 14 de octubre, 7 alumnos de bachillerato se intoxicaron con brownies de marihuana en Tuxtla Gutiérrez. El mismo 14 de octubre, pero ahora en la Ciudad de México, 5 niños de la guardería 35 del IMSS se intoxicaron y resultaron con quemaduras en la boca. Por error, tomaron cloro en lugar de agua. El 18 de octubre se documentó otro caso en Álamo, Veracruz, con 39 alumnos de secundaria intoxicados. Y el 21 de octubre en Yahualica, Hidalgo, se interrumpieron las clases por la intoxicación de 25 alumnos de bachillerato. Son al menos 8 casos en Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México. Las causas todavía son muy confusas. En algunos de los casos, padres de familia tienen la hipótesis de que se trata de drogas, aunque algunas autoridades locales y el propio presidente López Obrador, sin tener pruebas contundentes, ven al miedo colectivo como origen de las intoxicaciones masivas. No hubo droga, que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga. Y saben que, como son fenómenos de comunicación que se dan en nuestros tiempos, es importante que no haya psicosis. Eso tiene que ver, una hipótesis, es por el efecto de las redes. El examen toxicológico salió negativo para cualquier tipo de droga. El examen clínico normal en todos. Y entonces el comité de especialistas se reúne. Lo que reportan es lo siguiente: podría tratarse, sí, de un evento llamado brote de trastorno psicogénico masivo, ocasionado en parte por información inadecuada difundida. En pocas palabras, o en palabras más claras, de una psicosis colectiva. Sin embargo, y mientras unas autoridades dicen que no se trata de drogas, en Hidalgo se abrieron 6 carpetas de investigación por consumo de sustancias prohibidas, lo que deja más dudas que respuestas, y no hay una voz clara que determine qué fue lo que pasó. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, pues así las cosas y no tenemos claro qué ha pasado. Agradezco como siempre que esté con nosotros para hablar de estos temas y por lo menos darnos luz de qué puede estar pasando. A Juan Martín Pérez, quien es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Juan, porque, bueno, pues es un brote de psicosis, no pasa nada, estamos mal, ¿no? Nosotros porque estamos viendo otras cosas que no son, pero al final los chavos están intoxicando. ¿Cómo ves esto? Mira, yo creo que hay varios elementos que necesitan ser considerados. El primero es que son varios casos, no es solo un caso, que podemos decir es un hecho aislado, circunstancial, y tendríamos que ubicar patrón. Estos patrones nos hablan de que están siendo masivos y un elemento de este patrón es que hay ocultamiento de información. Y esto es algo que debe particularmente llamarnos la atención, porque estamos hablando de escuelas públicas, donde la obligación de las autoridades escolares es garantizar la protección y la integridad plena de niños y niñas.
Eso está ratificado por la Suprema Corte de Justicia ya desde hace tiempo en relación al tema de acoso escolar y sustentaron que era obligación de la autoridad garantizar la integridad, ya sea por temas entre pares o cualquier otro riesgo. Entonces, el patrón que estamos teniendo se hace más complejo cuando hay ocultamiento de información. Y podemos asegurar que hay ocultamiento de información porque ha pasado ya semanas de los hechos primeros en Chiapas con más de 100 niños y de los niñas. que conocemos. Claro. De los que se hicieron públicos. Y que esto ya implica un riesgo porque fueron hospitalizados. No fue solamente que se marearon en la escuela, tal, ¿no? Es delicado que exista esta desinformación intencionada por el gobernador en Veracruz, por el propio presidente de la República, que eso ya nos habla de una connotación muy seria, que el jefe del Estado mexicano, además sin ningún tipo de evidencia, investigación de por medio, asegure que esto es una cosa de las redes sociales. Y no es un viejito que dice cualquier tontería, es una autoridad. Exacto. Que aquí viene con una práctica que lamentablemente ya conocemos mucho en México, que es criminalizar a las víctimas. Entonces, responsabilizar a los niños y a las niñas que porque tomaron agua, porque posiblemente alguno llevó sustancias. Entonces, yo animaría al público a varias pistas. Primero, no asociemos este tema a las drogas. Sí, hay un problema de drogas, se ha incrementado y lo podemos platicar en otro momento, pero este no es un problema de consumo de drogas ni de narcotráfico en las escuelas, porque eso nos va a distraer. Ya. El tema central es que es obligación de las autoridades informarnos qué sucedió, qué se está investigando como omisiones, si es que alguien cometió algún descuido sanitario de cualquier tipo, pero sobre todo qué están haciendo para prevenir que los 30 millones de estudiantes en México no puedan enfrentar una cosa similar y que no después sea Chihuahua, Ciudad de México, Sinaloa, porque cualquier cosa que quede en impunidad, lo que haya sucedido, si queda en impunidad administrativa o penal, se va a repetir. Claro. Y por ello es tan importante colocar ahí el esfuerzo, en la exigencia. Y creo que los medios de comunicación tienen una tarea muy importante, como lo estás haciendo, de informar a los padres y a las madres de familia que no ayuda la paranoia, no ayuda tampoco espiar a los niños y revisarles las mochilas o dudar de ellos. Al contrario, lo que tenemos que es decirles que estamos como personas adultas preocupados igual que ellos, que hay que tomar medidas de seguridad básicas, llevar bebidas embotelladas, desde tu casa, ¿no? Cosas por el estilo. Alimentos, que además también es bueno por higiene. Exacto, pero sobre todo evitar la paranoia y la especulación, porque los niños y niñas viven distinta la angustia a las personas adultas. Y de por sí están sometidos en este momento a una angustia brutal después de una pandemia, ¿no? Año y medio encerrados de confinamiento y ahora el riesgo de su salud en la escuela. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado y bajarle un poquito a la ansiedad adulta, exigirle a las autoridades, pero sí tenemos que identificar el patrón. Nosotros estamos haciendo un poco el análisis respectivo, buscaremos también por las vías institucionales información. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con autoridades locales, sobre todo de estos estados? Sí, pero hay evasión de respuestas, o sea, bajo el tema de están los boletines, todavía no hay información. Y creo que por eso es lo preocupante, que sea una decisión de Estado, es decir, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, de ocultar información. Y esto sí es violatorio a los... Porque al final, entonces, como dices, dejamos de lado esta parte de las drogas, pero entonces volvemos a ver qué están haciendo las autoridades, qué están investigando. ¿No sabemos qué están investigando? No tenemos información, cuando menos compartida públicamente. Es decir, lo que necesitamos es saber si fue una bacteria, si fue alguna cosa... Descartar primero. De contaminación de algo. Eso es un tema que además los especialistas lo pueden hacer sin ningún problema. Tenemos que también conocer el riesgo si alguien colocó alguna sustancia para generar daño o efectos a los niños y niñas. Hay que ver dónde están exactamente estas escuelas, ¿no? Y ese es el tercer campo. El análisis de contexto. No lo sé. Claro. Y el análisis de contexto te va a permitir identificar si es un tema fitosanitario, si es un tema posiblemente de sustancias externas o incluso también cabe la posibilidad de una intención de dañar a los niños y niñas para generar esto.
confusión, escándalo. Ahora, aquí involucra a varias autoridades. O sea, si bien las fiscalías de estos estados no han dado a conocer información, ya se tardaron mucho. En Chiapas no era la primera vez. Aquí informábamos que han sido por lo menos 4 veces las que se ha repetido este caso de intoxicaciones y no sabemos qué están investigando. Pero también la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como las locales, tendrían que estar tomando cartas en el asunto. No sé, hacer algún llamado a las autoridades competentes para que ya, o sea, también ellos en salvaguardar a sus estudiantes, ¿no? Recordemos nuevamente que es su obligación garantizar la integridad y esto implica una cadena de responsabilidad. La primera responsable es la Secretaría de Educación Pública en su conjunto, obviamente la de Chiapas o la de Veracruz o la respectiva, pero es la Secretaría de Educación. Esto tiene que ser en coordinación con salud, con las fiscalías y sobre todo, muy importante, con los propios niños, niñas y la comunidad educativa. No podemos imaginar nada si no los involucramos a ellos. La respuesta que están teniendo, además de violatoria a los derechos humanos, de revisarles mochilas, de volver a criminalizarlos, si entre ellos no fueron que hicieron este tipo de cosas, es muy grave, porque nuevamente es evadir la responsabilidad. Y cuando evadimos la responsabilidad, si es que hubo algo ahí y alguien intentó hacer daño, está quedando en impunidad y eso se va a repetir. Esta es una nueva cara, porque efectivamente no estábamos volteando a ver como esa parte que es importante, Juan. Pero a ver, dime una cosa, no podemos dejar de lado el tema de las drogas al interior de las escuelas, ¿no? Que además tampoco es algo nuevo, también hay que reconocerlo. En donde tampoco las autoridades han hecho algo como para detener, ¿no? O sea, tú nos lo has informado en muchas ocasiones, incluso los chavitos, pues están siendo, ¿no? Reclutados, claro. Por las... Mira, evidentemente hay un incremento paulatino de consumo de sustancias, se ha ido moviendo durante un buen rato, había estado la cocaína en los primeros sitios, ha crecido la metanfetamina, en la zona norte del país está creciendo el consumo de fentanilo, que es muy peligroso. Que justo ayer hacía un llamado a Estados Unidos. Motivo de muerte terrible en Estados Unidos. Entonces sí tenemos que hablar de este tema, pero la mejor forma de hacerlo es con información, para que niños y niñas tengan presente que cualquier sustancia tiene un efecto en su cuerpo, que además si ocurre en una situación de secreto, de riesgo, incluso de ilegalidad, pues todavía incrementa los riesgos para ellos, para su entorno. Y cuando sucede en las escuelas, porque por supuesto, sobre todo en el espacio de la educación media superior, es donde más presencia o se va reportando incrementos de consumo experimental, la mejor forma de hacerlo es no criminalizando, no persiguiendo, sino dando información. Es normal que en esa edad muchos adolescentes prueben cigarro, alcohol o sustancias dependiendo del entorno, pero es experimental. Puede convertirse en un problema de adicción, generalmente cuando tienen factores de desprotección, problemas familiares, violencia u otro tipo de cosas. Sí, su entorno es muy importante. Ven seguido y veamos y esperemos que pronto sepamos y tengamos certeza de qué fue lo que pasó con estos niños y niñas en estas escuelas, que son públicas, como ya lo decías, pero las particulares tampoco están exentas. Exacto. Y eso hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, ven seguido, hablemos de estos temas y bueno, pues gracias. Gracias por estar aquí y sobre todo calmarnos, ¿ya ves? Por alguna razón siempre nos calmas, a pesar de las circunstancias. A pesar, pero sigamos trabajando por los niños y niñas. Gracias. Claro que sí, aquí muchas gracias.